Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Familia de bendición. Primera de Corintios 16, 13 al 24. La palabra de Dios dice así: Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os juntéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Seguramente todos deseamos ser y tener una buena familia. Indudablemente es algo que anhelamos, tener una buena familia, tener una familia muy especial. Nunca llegaremos a ser esa familia especial, nunca llegaremos a ser esa gran familia hasta que no entreguemos nuestro corazón para ser de bendición como Dios quiere. Amados hermanos, hoy quiero en nuestro devocional animarles, meditar y juntos esforzarnos para ser esa familia que necesitamos ser y que otros necesitan también en algún momento. A todos nos gusta, a todos nos agrada que las personas y que otras familias sean bendición para nosotros. Nos gusta que la demás gente nos ayude, nos apoye, nos ame. Pero ¿qué de nosotros al momento que nos toca dar? ¿Qué de nosotros al momento que nos toca regresar lo que tanto recibimos a veces de otros? ¿Realmente nuestra familia, realmente tu familia es una familia bendición o una familia nada más? Ser una familia es una bendición grande, pero ser una familia de bendición que sea reconocida por Dios, que sea exaltada por Dios, es algo maravilloso. Y es algo que a Dios le agrada dentro de su obra, dentro del trabajo, dentro de la iglesia, dentro de la comunión entre hermanos unos con otros, ser una familia de bendición. Oremos a Dios, hermanos. Pidamos a Dios que nos ayude a ser una familia de bendición. Ser una familia de bendición es algo especial, es algo maravilloso. El apóstol Pablo dice a los hermanos en Corinto, dice la palabra: velad, versículo 13, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Una familia que quiere ser de bendición a otros, todas las cosas las hace con amor, no por compromiso, no por quedar bien, no forzosamente, no comprometido de una manera pues sin ese amor, sin ese corazón. Pero Dios nos dice ahí que el apóstol Pablo le habla a la iglesia y les exhorta y les dice: hermanos, todas las cosas que hagan, háganlas en amor, háganlas con amor, porque es bendición cuando hacemos las cosas con amor para otra persona. Cuando somos de bendición, cuando ayudamos, cuando somos de fortaleza, de ánimo para otra persona, lo hacemos o lo debemos de hacer con amor. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo con amor? Tal vez es una pregunta que no debería de hacerla, pero muy probablemente hay cosas
que has hecho, pero tal vez con amor, tal vez no con amor. La Biblia nos dice y nos enseña un ejemplo bíblico de una familia aquí en la Escritura, que deberíamos nosotros tomar ese ejemplo. Lo necesitamos realmente. Versículo 15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Indudablemente una familia que se dedica al servicio de los santos, al servicio de los demás hermanos, al servicio de los cristianos, a servir a otras familias, a servir a los siervos de Dios, indudablemente será una bendición tan grande y habrá una recompensa grande y muy especial de parte de Dios para todas aquellas familias que sirven, que apoyan y que son de bendición. No solamente a los miembros de la iglesia, no solamente a los hermanos en Cristo, sino también a los siervos de Dios, a los instrumentos que Dios usa para hacer su obra. El apóstol Pablo reconoce a la familia de Estéfanas y les dice: ellos se han dedicado al servicio de los santos. Una familia de bendición es alguien que se dedica a servir a otros. Busquemos nosotros, hermanos, esa bendición de servir a los demás. Dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando nosotros ponemos ese corazón, cuando nosotros ponemos esa disposición de servir, es algo, hermano, una puerta grande que se abre para ser bendecidos, para ser bendición. Y vamos a comprobar cómo la mano de Dios está sobre esas familias. Familias que estaban dedicadas, no era algo que lo hacían eventualmente, no era algo que lo hacían cada año, no era algo que hacían no, hermanos, era algo que ellos habían propuesto en su corazón: servir a los demás. Oh, cuánta falta hace que nuestras familias sean familias de bendición. No solamente familias bendecidas, sino familias de bendición. Una familia bendecida debe ser de bendición. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar ser bendecidos. Dios nos ha dado tanto, Dios ha dado tanto a nuestra familia. Solamente quiero que medites todo lo que Dios le ha dado a tu familia. Quiero que recuerdes, quiero que mires, quiero que hagas memoria de todo lo que Dios le ha dado a tu familia, a tu esposo, tu esposa, a sus hijos, todo lo que Dios ha hecho con ustedes. Ahora, de todo lo que Dios les ha dado, ¿cuánto ustedes han dado a otros? De la misma gracia de la cual recibiste, ustedes dieron a otros. ¿Cuándo fue la última vez que tú diste de gracia lo que de gracia recibiste? Porque todos lo recibimos de gracia, de parte de Dios. Y nuestras familias son bendecidas, indudablemente. Pero ¿cuándo fue la última vez que nuestros hijos, que nosotros fuimos de bendición a otros? En realidad, esto anima la obra de Dios. El apóstol Pablo era alguien que pasaba cosas tremendas, era alguien que vivía peligros, peligros de muerte, peligros de los de su nación. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo estuvo a punto de morir. Hermano, era alguien que realmente, si había alguien que necesitaba ánimo, que necesitaba ser confortado, que necesitaba ser fortalecido en la obra de Dios, era el apóstol Pablo. Y Dios pone esas familias no muy reconocidas en la Biblia. De hecho, pues es la única ocasión tal vez que se menciona aquí, pero el apóstol Pablo lo reconoce, y nuestro Dios deja en su propósito divino de la Escritura plasmada para nosotros, y nuestra enseñanza deja el ejemplo de la familia de Estéfanas, una familia dedicada al servicio de los santos, al servicio de los demás hermanos, de los siervos de Dios, de los cristianos, de los demás hermanos, de las demás familias. ¿Cuánto nos falta dedicar nuestro corazón para el servicio de los demás? Normalmente todos queremos, nuestra naturaleza es que todos nos sirvan a nosotros, que todos sirvan para nosotros. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted fue una bendición para otras familias? Sabe que hay personas, sabe que hay familias, hay siervos de Dios que necesitan familias como la suya. Necesitan familias
que sean de bendición para la obra. El apóstol Pablo exalta y reconoce la vida de esa familia. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 16: os ruego que os sujetéis a personas como ellos, a todos los que ayudan y trabajan. No solamente eran personas que servían, no solamente eran personas, hermanos, que estaban dispuestas, sino que siempre estaban dispuestas a ayudar y a trabajar. El servicio que ellos daban era ayudar y trabajar. Trabajaban, hermanos. Qué bendición es tener en la obra de Dios, en las iglesias, una familia. Y si pueden más, qué bendición. Pero una familia, 2 familias en la iglesia, 2 familias en la obra de Dios que ayuden y que trabajen, hermanos. Porque el apóstol Pablo hacía su tarea, hacía su responsabilidad, cumplía con ella: predicar el evangelio. Hablaba. Pero sabe, hermanos, la obra no solamente es de los que están ahí al frente, sino de familias que están dispuestas a servir, a ayudar y a trabajar. Familias de bendición. ¿Tu familia es de bendición? ¿Tu familia es bendecida? Por supuesto que sí. Pero ¿cuántas veces, en lugar de ser de bendición, hay familias que lamentablemente son de estorbo y tropiezo para la obra de Dios? Nunca permitas que tu familia sea una familia que estorbe la obra de Dios, sino que sea una familia que sea de bendición, que ayude, que trabaje a la obra de Dios, que sirva, porque la paga no la recibiremos de las personas. La paga, la familia de Estéfanas no recibía ni recibió la paga ni la recompensa de Pablo ni de los hermanos, la recibía de Dios. Dios bendice esas familias que son bendición, hermanos. Y Dios nos ha dado tantas cosas para hacer bendición a otras familias. Tú y yo, hermanos, debemos orar y debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser familias de bendición. Hombres y mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, siendo de bendición a otros. Un niño puede ser de bendición a una familia, un joven, una señorita. Y qué mejor, hermanos, que ser bendición en la obra de Dios. Deberías de estar preocupado más que tus hijos sean de bendición para la obra de Dios. Y lo demás, las cosas que necesiten tus hijos, Dios se va a encargar de ello. Créelo, en realidad te lo digo. El apóstol Pablo dice: os ruego que os sujetéis, os ruego que se sujeten, que sean como ellos, que los respeten. Os ruego, esas personas se ganan un respeto, un amor, tienen una influencia grande en la vida de otras personas. Y dice el apóstol Pablo: sujétense a personas como estas, júntense con estas personas, imiten el ejemplo de estas personas, no el ejemplo de aquellas personas que dividen, aquellas personas que faltan a la obra de Dios, que fallan a la obra de Dios, que son obstáculos, que son tropiezos. No, sigan los buenos ejemplos, hermano. Es bien fácil seguir los malos ejemplos, pero hay buenos ejemplos como la familia de Estéfanas, que servían al Señor, que adoraban a Dios, que participaban de la obra de Dios. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice: os ruego que os sujetéis a personas como a estas y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas. Dice que ellos han suplido vuestra ausencia. Cuando la iglesia no quiso estar, cuando la iglesia de Corintios no quiso estar, los hermanos no quisieron ir con el apóstol Pablo a apoyarlo, a servir. Dice que esa familia fue, hermanos, dice: me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestras ausencias. Es una familia que está cuando otros no están, cuando los que deberían de estar, hermanos, no están, cuando los que deberían de apoyar, los que deberían de servir, los que deberían de ser de bendición no lo son. Dios siempre va a enviar otras familias. Dios siempre va a enviar a otras personas para ser de bendición. Ojalá que seas tú. Qué bendición, hermanos, es que haya familias que siempre están cuando los que deberían estar no están. Dios nunca deja solo
su obra, nunca deja sola su obra, nunca deja solo a sus hijos. ¿Le ha pasado a usted? Y hermanos, son familias que están dispuestas a servir, a ayudar y a trabajar. Necesitamos hermanos como Estefanas, necesitamos familias como las de él, que conforten, sirvan y ayuden. Dice el apóstol Pablo, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Familias de bendición son aquellas que ayudan, son aquellas que trabajan, son aquellas que sirven, son aquellas que apoyan la obra de Dios. Si tú estás apoyando la obra de Dios, si tú estás sirviendo en la obra de Dios, si tú cooperas con algo para que la palabra de Dios siga siendo predicada, siga corriendo, si sirves en tu iglesia, participas, das una clase, cuidas a los niños, tocas la música, si tu familia está involucrada en el servicio de Dios, hermano, no te sorprendas cuando lleguen las bendiciones, porque Dios es fiel. Y aparte de todo lo que hace la familia de Estefanas, todo lo que trabaja, tienen el ánimo para animar a otros, tienen la sabiduría, las palabras para confortar el espíritu. Hermano, confortaron mi espíritu. ¿De qué estaba hecha esa familia? ¿De qué le habló Estefanas? ¿De cómo era su vida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, que confortaron el espíritu del apóstol Pablo? Su testimonio, sus palabras, su compañía simplemente, hermano. Yo no sé, cuánto falta hace, hermanos, familias y personas que conforten el espíritu de los demás, de los siervos de Dios, de los predicadores, de otras familias en la iglesia. Por eso es mi oración, que mi familia sea de bendición. No es fácil, pero sí podemos hacerlo. Que Dios nos dé la sabiduría y la bendición de ser esa familia de bendición. Cuando tengas la oportunidad de ser bendición para la obra de Dios, cuando tengas la oportunidad de ser bendición a otros, hazlo. Hermanos, Dios es bueno. Confortaron mi espíritu, dijo el apóstol Pablo, y el vuestro. Así que busquemos ser una familia de bendición en la obra de Dios. Si tú estás en una iglesia, si tú vives en una ciudad, tienes un pastor, sé de bendición en tu iglesia. Sé de bendición primero en tu iglesia, primero con tu pastor, con los hermanos de tu iglesia. Sé de bendición. Y eso será de grande recompensa. Y será una satisfacción y una paz y un gozo que animará a tu familia a seguir sirviendo las cosas de Dios. ¿Por qué muchas familias se desaniman? ¿Por qué muchas familias ya no siguen el camino de Dios como antes lo seguían? Porque dejaron de servir, porque dejaron de entregarse al Señor. Habrá pruebas, habrá dificultades. No siempre las cosas saldrán como nosotros queremos, pero tenemos que seguir estando dispuestos, hermanos, a servir al Señor. Que Dios nos conceda, hermanos, ser una familia de bendición. Y créeme, cuando tú eres de bendición a alguien, no pierdes. Dios te va a dar más. Dios te va a multiplicar. Dios te va a bendecir de una forma bien especial, bien hermosa. Así que te animo a que sigas siendo una familia de bendición. Gracias a todas esas familias que son de bendición. Que Dios siga fortaleciendo, guiando sus vidas, y que Dios ponga en nosotros, en cada corazón, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Que Dios te bendiga, y oremos para que juntos seamos una familia de bendición. Hasta la próxima. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.